El 75% de los morosos debe poco y solo el 15% debe mucho. Esto es un informe que se extrae de las estadísticas oficiales del Banco Central de la República Argentina. El debate sobre la mora crece, pero crece porque está instalado en la opinión pública, en los medios y en el debate sociocultural y económico de las familias. No necesariamente que el debate sea estridente significa que sea un problema tan grave para toda una sociedad o incluso para que el gobierno tenga que prestarle atención. De todas maneras, ayer el gobierno salió a difundir una medida que se había tomado el 20 de agosto respecto a ponerle tope a toda aquella tasa que sea de mercado pero que no esté regulada por el Banco Central. Eso ya es un indicio de que tomaron cartas en el asunto. Y además, gran parte de la cartera morosa la están administrando grandes bancos que prefieren tener a un cliente que debe, que pueden refinanciárselo a tasa real negativa en un contexto de caída de ingresos reales, pero además con plazos más largos. Entonces, muchas de las personas que están hoy consideradas en mora, que son casi 5,5 millones de personas, de 20 millones que toman crédito, esas 5,5 millones de personas están reduciéndose a casi el 75% que pueden pagar contra el resto que va a entrar directamente en una mora probablemente irrecuperable. Los analistas y economistas que definen el crédito en la Argentina quedan parados en la misma vereda que el gobierno al defender que exista el crédito. ¿Por qué? Hay 28 proyectos presentados en el Congreso Nacional para que el Estado Nacional se haga cargo de la deuda de privados. El gobierno dijo varias veces, incluso el presidente mismo en sus discursos, que no va a intervenir entre privados porque cita una regla económica que se llama moral hazard. Si interviene en un mercado que funciona de manera perfecta, entre comillas, entonces está distorsionando las reglas de ese mercado. Esa es la primera razón. La segunda razón es que no le parece justo, esa fue la palabra que usó, que con el dinero de los contribuyentes o con el dinero de los aportantes, que somos todos los argentinos, le dé dinero o le dé plata a los bancos o fondeo a los bancos y a la fintech para que solucionen el problema con sus clientes que no supieron resolver en su momento. El primer concepto en el que todos están de acuerdo, incluso algunos economistas que pueden llegar a ser opositores, es que la sociedad tiene que aprender a que el crédito es una buena herramienta, que el crédito es bueno y que parece redundante decirlo, pero que es fundamental educar a la sociedad porque el crédito te da prosperidad y desarrollo económico. Sin crédito ninguna sociedad crece. Esa es la primera máxima. Argentina tiene una tasa de bancarización superior a países de la región. Estamos casi en el 95% de bancarización. Sin embargo, el uso del sistema bancario está por debajo del 60%. ¿Y esto qué implica? Que el scoring bancario de las personas sea paupérrimo. Entonces, cuando uno le pide al banco, a una fintech o a una financiera un crédito personal o una suma de dinero para financiarse en temas que no tienen que ver con el uso de la tarjeta de crédito, la tasa sube sideralmente porque el sistema no lo conoce. Si una persona está bancarizada y usa todo el sistema financiero bancario desde hace mucho tiempo, como el sistema conoce el comportamiento crediticio de esa persona, probablemente la tasa sea muy baja. Y hagan la prueba en sus casas con familiares. Saquen la misma aplicación, traten de hacer la simulación de un préstamo de una cantidad determinada de dinero y fíjense cómo a dos personas que viven bajo el mismo techo le ofrecen misma cantidad de dinero, distinta tasa. Eso tiene que ver con el comportamiento de cada uno. Además, el aumento de la mora tiene que ver con que falta mercado y falta experiencia de los ofertadores de crédito. Los bancos demostraron más pericia, pero la fintech no. Según el Banco Central, en la Argentina hay 14 millones de personas con tarjeta de crédito, un 37% de la población. Y para tener una idea, como decía Juanjo recién con Chile, cuando comparamos Chile con Argentina, Chile tiene un 90% de su población con tarjeta de crédito. Estamos comparando 90 contra 37. Eso para empezar. Pero además, la clave es mirar los datos sobre los montos de la mora de este último tramo, desde 2024 a la fecha. El 17% debe menos de 100.000 pesos. El 25% de los que están en mora debe 150.000 pesos. El 40% debe menos de 400.000 pesos. Pero el 14% debe más de 400.000 pesos. Eso representa el 73% del stock total de la mora actual. Y ese es el dato.
Eso significa que la cantidad de personas dentro del espectro de los morosos se reduce a muy pocas personas y entonces una política de Estado para tan poca gente implicaría un desvío innecesario. En definitiva, el gobierno no solamente descarta que este no sea un problema de fondo, pero también los bancos y las fintechs ya salieron a explicar que a partir de agosto el nivel de mora que conocemos hoy se va a empezar a moderar a tal punto que vamos a llegar a fin de año con una tasa de mora o de morosidad mucho más parecida a la que conocimos a principios del 2024.